Saludos, preparados ya a lo que será la diferencia en estos momentos de reflexión e información. Voz de Pentecostés, programa oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, región de Puerto Rico. El presidente, obispo Manuel Fuentes Valentín, y el ejecutivo regional se encargarán de presentar esta media hora de un dulce aperitivo espiritual y la posición del concilio ante los acontecimientos actuales. Voz de Pentecostés. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que nos pueden sintonizar en esta ocasión. Y les saluda su hermano en la fe en Jesucristo, Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y bienvenidos una vez más a La Voz de Pentecostés, que es el órgano oficial de nuestra iglesia. Y reciban un saludo de nuestro obispo, reverendo Manuel Fuentes Valentín, y de toda la junta de oficiales que día a día dirigen y son responsables de la administración de esta iglesia. También reciban un saludo de nuestra junta de directores del Departamento de Educación, del reverendo Heriberto Vadillo, de la doctora Melinda González, del reverendo Eliezer González y de la doctora Migna Ortiz. Ellos son la Junta de Directores a nivel regional aquí en la región de Puerto Rico. Adicionales a esta junta, tenemos un cuerpo de coordinadores en cada uno de nuestros distritos eclesiásticos que día a día trabajan en bien de la educación de nuestra denominación, junto a todos los superintendentes y maestros y líderes que también laboran en bien de la educación del pueblo de Dios aquí en nuestra bella isla de Puerto Rico. Bueno, en los 3 programas anteriores que le han sido asignados al Departamento de Educación Cristiana y Familia, hemos estado hablando sobre una temática muy interesante. El tema que en 3 programas anteriores hemos tocado es la iglesia en asamblea. Hoy continuamos con ese mismo tema y con muchos datos históricos dignos de mencionar y también muy importantes para reflexionar sobre la historia de ella. En cada uno de estos menciones que estaremos haciendo sobre la historia nuestra, vamos a estar recordando eventos, asambleas de manera particular y las cosas que se aprobaron en las mismas. En el programa de hoy estaremos hablando de las asambleas, como le acabé de mencionar, de 2 asambleas muy importantes que tenemos próximamente, que son la asamblea de nuestra denominación, la Iglesia de Dios Pentecostal, aquí en la región de Puerto Rico. Estamos haciendo énfasis sobre la asistencia a la misma porque la consideramos de mucha importancia. Y nuestra próxima asamblea se va a estar celebrando desde el miércoles 12 de mayo al viernes 14 de mayo. Son 3 días. Y esta actividad va a ser una asamblea muy particular porque solamente se va a permitir la asistencia del cuerpo ministerial y los delegados de nuestras respectivas congregaciones. Se estarán haciendo los trabajos de asamblea, los trabajos administrativos durante el día. En la noche no se estarán celebrando cultos de adoración.
Y esta asamblea regional se va a estar celebrando en los días que acabé de mencionar en el pueblo de Carolina. Pero también estaremos en este mismo año con otra asamblea muy importante. Es la denominada Asamblea Bienal, que se estará celebrando en Orlando, Florida, los días 28 de junio al 2 de julio del presente año 2021. En esta asamblea bienal, que bienal es una celebración cada 2 años, vienen representantes de todas partes del mundo, donde la iglesia tiene sus respectivas congregaciones. Hoy en día nuestra denominación, Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, está en más de 60 países en el mundo. La importancia de la asamblea de este año es que va a ser nuestra asamblea centenaria con fecha del 3 de febrero de 1922. Ese día que está en los anales históricos, se incorporó nuestra iglesia en la Secretaría de Estado de Puerto Rico, y por eso es que en este año celebramos nuestra asamblea centenaria. Por este hecho tan importante es que nos hemos dedicado a recordar y a reflexionar sobre las pasadas asambleas. A manera de recordatorio, y utilizando la información que es nuestra fuente principal, es una revista que fue publicada por la Oficina de Historia de nuestra iglesia y por el reverendo David Ramos, que es nuestro historiador, para la asamblea celebrada en el pueblo de Atillo. Esto fue del 8 al 11 de marzo del 2011. Se publicó una revista conmemorativa titulada Visión Panorámica de Nuestras Asambleas 2020-2011. Y es de esa revista que tomo los datos que estaré comentando durante el programa del día de hoy. En la pasada programa, el pasado programa que tuve el 30 de marzo, el martes 30 de marzo, les estuve hablando en aquella ocasión sobre la famosa asamblea, la asamblea que tiene que ver con la Constitución, o sea, Asamblea Constituyente de 1922. Y también aproveché en la ocasión, ya que nos dio el tiempo, para hablar de otra asamblea en el 1923 en el pueblo de Lajas, 1923 en Lajas. Corrijo ese comentario. De ahora en adelante, hasta las asambleas de mayo, nos quedan por lo menos unos 3 programas. Por lo tanto, para poder abarcar la mayoría de nuestras asambleas de una manera práctica, lo que voy a estar haciendo es referencia al momento que fue electo cada uno de nuestros presidentes de nuestra denominación. El momento en que fueron elegidos, el pueblo y algunos detalles interesantes que el reverendo David Ramos menciona en esta revista. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la asamblea número 7. Voy a estar mencionando a qué presidente se eligió en ella y algunos datos de mucho interés. La asamblea número 7, celebrada en el mes de enero de 1928.
Y la información que se nos brinda por el reverendo David Ramos fue que esta asamblea número 7 fue celebrada en la ciudad de Mayagüez. En ese entonces, los oficiales que quedaron electos fueron los siguientes: el reverendo Juan L. Lugo como presidente de la misión nuestra aquí, el reverendo Tomás Álvarez como vicepresidente, la hermana Lena S. Hoff como secretaria, la hermana Isabel Ortiz Lugo como tesorera, el reverendo Frank Finkenbinder, que ha sido el único extranjero no puertorriqueño que ha sido presidente y parte de la Junta de Oficiales. En esta asamblea del 28, él quedó electo como síndico. Ya él había sido presidente anteriormente. Luego le sigue el reverendo José Martínez como síndico y el reverendo Eleuterio Rodríguez como síndico. El término síndico era la forma que se utilizaba en aquel entonces en nuestras asambleas, porque la costumbre era la asamblea elegía un grupo de líderes que se le denominaba síndico, y luego de ese grupo de líderes denominados síndicos, entonces se elegían para las diferentes posiciones como presidente, vicepresidente y así sucesivamente. Algunos de los eventos relevantes en aquella ocasión fueron los siguientes. Por segunda ocasión fue electo el reverendo Juan L. Lugo a la presidencia, ya que la primera vez que él había sido electo como presidente fue en la Asamblea Constituyente y ahora, por segunda ocasión, queda de nuevo electo como presidente. Hubo una recomendación muy interesante y la voy a leer, y era que cada aspirante al ministerio se esfuerce en presentar un campo blanco. Eso era como un requisito. O sea, no era asunto de que un candidato al ministerio llegase y dijese, aquí estoy, deme una iglesia. Había ese requisito en ese momento. Presenta un campo blanco, abre un lugar donde comiences a predicar y lo traes aquí al concilio y lo presenta. Yo creo que esa fue una manera muy acelerada para que se evangelizara en todo Puerto Rico. Así que esos son datos de la asamblea del 28 en Mayagüez. Vamos adelante. Tenemos muchos datos interesantes. ¿Y por qué he sentido la inquietud de traer todos estos datos? Porque tenemos una generación nueva de pastores en nuestra denominación. Muchos de ellos desconocen de estos eventos históricos, estas asambleas y cómo que se fueron desarrollando y eligiendo nuestros distintos presidentes. Y al recordar la historia, pues a los mayorcitos que ya se jubilaron, esto le trae buenos recuerdos, y a los pastores jóvenes pues reflexionan sobre esta historia. Bueno, vamos a la asamblea ordinaria de 1931. Esta se celebró del 20 al 24 de enero de 1931 en Ay Bonito, Puerto Rico. El pastor de esa iglesia en ese entonces era el reverendo Frank Finkenbinder. Y es aquí en esta asamblea de Ay Bonito del 31 cuando se elige nuestro tercer presidente. Vamos a recordar algo. El primer presidente fue Juan L. Lugo, el segundo Frank Finkenbinder, y ahora en el 1931 en Ay Bonito tenemos nuestro tercer presidente electo, que fue Tomás Álvarez.
Tomás Álvarez, en las fotografías que tenemos en la sala de nuestra oficina en el concilio, se caracterizaba por algo peculiar y era la forma de su recorte y de su peinado, muy distinto a todos los demás. Explicarlo no puedo, tienen que verlo, tienen que algún día venir a nuestras oficinas al concilio para que vean su recorte particular y su modo de peinarse. Pues ahí fue electo Tomás Álvarez, el vicepresidente fue José Martínez, el secretario Luis C. Otero, el tesorero Frank Finkenbinder, síndico Isabel Lugo, síndico Lorenzo Lucena y síndico Eleuterio Rodríguez. Y tengo que volver atrás a hacer un comentario. En la asamblea del 28 se va a notar que había una mujer en la junta de oficiales, era la secretaria Lena S. Hoff, y había una tesorera, Isabel Lugo. Eso lo que nos quiere decir es que desde que se iniciaron nuestra junta de oficiales, las mujeres han sido parte de esa oficialidad. Eso es un dato muy interesante. Veamos algunos eventos relevantes de la Asamblea del 31 y leo directamente o cito directamente la revista del hermano David, Visión Panorámica de nuestras asambleas. Y dice, número 1, en cuanto a acuerdos tomados por la Junta, para que se identifique nuestra iglesia de Dios Pentecostal, y entre paréntesis de Pentecostal Church of God, afiliada con The General Council of the Assembly of God en Springfield, Missouri. El segundo asunto relevante fue momentos de silencio y de oración por Juan L. Lugo y su familia, pues habían salido para atender la obra en Nueva York. En esta asamblea del 31, Lugo había renunciado a su posición como presidente y ahí es que entra a la presidencia Tomás Álvarez y ellos se trasladaron a pastorear a Nueva York. Lo tercero es que la pionera Lena S. Hope presentó su renuncia también y estuvo ausente ya que salía hacia los Estados Unidos. Se elige al tercer presidente y se crearon, y aquí vamos a ver un aspecto que tiene que ver con la forma de administrar nuestra iglesia en los territorios. Dice, se crearon 3 presbiterios, Ponce, San Juan y Arecibo, y los términos de los presbíteros son indefinidos. Y una nota interesante es que en cuanto a los términos de los presbíteros, decía, y cito a la revista, mientras vivan vidas de santidad. Así que en aquel momento no era como hoy en día, que hay unos términos que hay que cumplir y luego se reeligen nuevos presbíteros. Los 3 presbíteros que existían en aquel momento eran Luis C. Otero, Tomás Álvarez y José Martínez. Y como dato curioso, había lo que se llamaba un presbiterio o presbítero general. Y para ese entonces, este presbítero general era Frank Finkenbinder. Y otro dato interesante, para que se garantice, eso fue un acuerdo de esa asamblea, para que se garantice el voto a la mujer dentro de la organización. Fíjese qué interesante, esto es en el 31 y tengo que comentar que creo que fue en el 35 cuando en Puerto Rico se le permitió a la mujer el sufragio, el poder participar de votaciones de carácter
público. Así que estos son datos muy interesantes. Luego vamos a ir a la Asamblea del 1940. ¿Cuándo sucedió esta asamblea? Esta asamblea tiene datos también interesantísimos. Fue la asamblea número 19, celebrada del 15 al 19 de enero del 40 en Bayamón. El pastor en Bayamón en aquella ocasión era el hermano Ramón Fontaine, y la junta de oficiales que se eligió, ahora tenemos al cuarto presidente, y es cuando entra el hermano José Martínez, entra a la presidencia. ¿Qué había pasado en aquel momento? Bueno, en esta asamblea del 40, el hermano Lugo renunció a su posición y en mayo del 40 salió hacia Nueva York. Los oficiales que quedaron electos según la data que se nos brinda de esta asamblea, el vicepresidente quedó el hermano el secretario, Benigno R. Colón, que fue electo por 3 años. La hermana, entró también como síndico Pedro Juan Alvarado por 2 años, Andrés Rodríguez como síndico y Miguel Rodríguez como síndico. Así que aquí tenemos ya desde el 40 nuestro cuarto presidente, que es José Martínez. Y en la asamblea del 41 continúa Martínez. Para ese entonces, los datos que se nos brindan era que el vicepresidente llegó a ser el hermano Luis C. Otero, un ministro muy conocido por los trabajos con la revista del Evangelista Pentecostal, que él fue el director por muchos años. Y también el secretario, según se nos informa aquí, que fue Benigno R. Colón, no vencía, dicen los dos datos. Pedro Juan Alvarado fue electo como tesorero. El hermano Miguel Rodríguez, síndico, y en esa misma asamblea, después de ser electo síndico, es electo como subsecretario. Luego se menciona al hermano Luis G. Malavet, que fue electo síndico y luego es electo subtesorero. Y también tenemos al hermano Mario Vega, que fue síndico y luego lo eligen como vocal. Así que a partir del 40 es que tenemos a nuestro cuarto presidente, el hermano José Martínez Jr. Así, ustedes notarán cuán dinámica eran nuestras asambleas cuando iban renovando los funcionarios de turno. Algunos de ellos renunciaron, como fue el caso de Juan L. Lugo. Luego, más adelante, vamos a estar mencionando también el caso de José Martínez, que posteriormente él, cuando es electo como presidente en el 40, pero luego se extiende su presidencia hasta el 45, hasta 1945, y es en el 45 cuando Martínez, José Martínez Jr., también presentó su renuncia. Cuando nosotros leemos esta información, nos damos cuenta cuántas experiencias, cuántas emociones
cuántas bendiciones o cuántas presiones recibían estos funcionarios en sus respectivas posiciones. Déjenme decirles, ser presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal, que hoy en día es la iglesia con mayor cantidad de congregaciones en Puerto Rico, no es tarea fácil. Por eso es que se elige una junta de oficiales que son consejeros que le ayudan en la administración del presidente y todos son un equipo de trabajo. Cuando el hermano Martínez renuncia en el 45, luego le va a seguir otro presidente, pero estaremos hablando de ese en nuestra próxima asamblea, que sería el quinto presidente. Pero déjenme terminar con algunos pequeños detalles sobre José Martínez para que conozcan un poquito del contexto o trasfondo ministerial de él. Él ingresó al ministerio, y estoy hablando de José Martínez Jr., nuestro cuarto presidente, ingresó al ministerio en el 1922 con la Iglesia Metodista. Y en el 1926 él recibe la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y renuncia al ministerio pastoral con la Iglesia Metodista, y entonces se va hacia la iglesia nuestra, o sea, solicita ingreso al cuerpo ministerial de nuestra denominación y ingresó a la misma, fue aceptado, era un hombre muy educado, conocía de Biblia y de teología, y según los datos que tengo aquí, pastoreó la iglesia de Arecibo por aproximadamente unos 20 años. Así que es súper interesante lo que acabamos de mencionar en el programa de hoy, nuestro tercer presidente, nuestro cuarto presidente y los datos que están relacionados con su vida. No se pierda nuestro próximo programa dentro de 2 semanas. Entonces estaremos hablando del quinto presidente y de el sexto y de otros más, si así nos lo permite el Señor. Y quiero concluir el programa de hoy dándole y repitiendo lo que hemos venido repitiendo en nuestra programa. El tema de este año y de nuestra asamblea es Resiste. Ya le dije cuándo va a ser, los días 12 al 14. Hay una cuota de $30 para pastores y delegados. Los jubilados solamente lo que pagan son 15 y mayores de 70 años no pagan nada. Cualquier pago debe ser a nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal y nos estaremos reuniendo en la Iglesia de Dios Mission Board, la nueva cosecha. Así que, queridos hermanos, se acerca nuestra asamblea regional. Haga su espacio, regístrese y venga a gozarse en este magno evento que es nuestra gran asamblea centenaria. Y después de esa nos vamos para la asamblea bienal en Orlando, Florida. Así que Dios les bendiga y les habló su hermano Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia, y que pasen un bonito día en el Señor. Hasta aquí, Voz de Pentecostés, programa oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, región de Puerto Rico. Para comunicarte puedes escribir a oficina-regional@iddppr.org o Iglesia de Dios Pentecostal MI, región de Puerto Rico, P.O. Box 28002, San Juan, Puerto Rico 00928. Voz de Pentecostés.